Muy buenas noches y bienvenidos un mes más a su cita con la actualidad ilicitana, a este programa A Elche Piensa. Ya saben, un espacio de opinión donde nos interesa mucho tratar esas cuestiones que son importantes tanto para nuestra ciudad como para toda la provincia, como siempre nos gusta decir. Trataremos hoy un tema importante, un tema de actualidad, de la mano de expertos que siempre nos acompañan para poder llevar a cabo el tratamiento en profundidad de cada uno de los asuntos que presentamos aquí en Elche Piensa, y concretamente el tema del que vamos a hablar hoy va a ser del potencial de Elche como ciudad museística. Vamos a ver si los museos que tenemos realmente tienen ese potencial, ese valor para ser un polo de atracción para el turismo de nuestra ciudad y también para el disfrute de los propios ilicitanos. Lo vamos a hacer acompañados del presidente de la plataforma Elche Piensa y de la portavoz del mismo grupo. Pero antes, para poder contextualizar un poco, vean el siguiente vídeo. Según la UNESCO, el patrimonio cultural es la herencia propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes y futuras. Una definición, en nuestra ciudad, parece estar más que asimilada, a juzgar por la completa red de museos y salas de exposiciones que, además de poner de manifiesto el valor de nuestra historia y tradiciones, permite a los visitantes y turistas conocer su legado arqueológico. Un claro ejemplo es el famoso Museo Arqueológico y de Historia de Elche, el MAE, nuevamente en el ojo del huracán por las futuras reformas planteadas para la supuesta recepción de la Dama, que ya vino en 2006. No obstante, otros conocidos espacios para el conocimiento y aprendizaje de nuestras tradiciones y patrimonio podría ser el Museo Paleontológico, el MUPE, el de Pusol o el de la Festa o Misteri d'Elche, todos ellos complementarios a las no menos importantes salas de exposiciones y muestras. Sin embargo, es óptima la promoción y el uso de estos espacios, porque algunos de estos museos tienen que recurrir a la gestión privada para sobrevivir. ¿Pueden mejorar en calidad y cantidad nuestros museos y salas? Esta noche en Elche Piensa analizamos la situación de los puntos más representativos de nuestra red museística. Bueno, y a estas y a otras cuestiones vamos a dar respuesta, como decía, con nuestros expertos. Vamos a pasar a presentarlos ya. A ustedes les damos nuevamente la bienvenida, pero ahora pasamos a saludar a Rosa Gómez, portavoz de Elche Piensa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida un día más. Gracias. Hoy vamos a hablar de museos, hoy vamos a dar una visión, nos vamos a centrar en el ámbito cultural de nuestra ciudad y vamos a dar una visión de esos museos que tenemos en la ciudad y vamos a ver también de qué manera podemos mejorarlos. Junto a ti tenemos también a Juan Antonio Marín, presidente de Elche Piensa. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estás preparado para ver todo lo que tenemos aquí en materia de museos en la ciudad? Yo creo que es un tema apasionante. Es verdad que tengo que decir que yo no soy un experto en tema de museos, pero tenemos la suerte de contar con un equipo tan amplio en Elche Piensa y gente tan preparada que nos va dotando de información lo suficiente como para poder tener opinión, como mínimo. Bueno, pues hablando de opinión, a mí me gustaría conocer precisamente vuestra opinión sobre los museos. Sobre los museos en general, como entidades. ¿Por qué creéis que para una ciudad son importantes los museos? ¿Rosa? Bueno, yo creo que los museos de una ciudad dejan entrever la historia, pero yo también creo que dejan entrever mucho de futuro. El futuro es la proyección, las potencialidades y al final yo creo que ciertos museos estén en ciertas ciudades. Creo que forma parte de la identidad de lo que uno se cree y quiere potenciar. No solo hacia atrás, que también histórico, sino hacia adelante, de hacia dónde va esa ciudad. Entonces me parece muy representativo. Bueno, son un vehículo de conocimiento de la propia historia de la ciudad. Yo creo que eso es algo que en Elche deberíamos explotar más, en mi humilde opinión, pero bueno, seréis vosotros los que me digáis si estoy en lo cierto o no. Juan Antonio, ¿un museo por qué es importante para una ciudad? Cuando hablamos de museos, lo que estamos hablando, en realidad estamos hablando de cultura, y hablar de cultura no es fácil. A ver, no es que no sea fácil hablar de cultura, porque en determinada manera o forma es hablar de la historia y de las raíces de un pueblo, de nuestro pueblo. El problema viene, sobre todo porque hay gente que piensa que quizá no sea lo más importante, ni sea lo prioritario que habría que tomar en consideración en una ciudad. Pero sí, pero un momento, creemos que por lo menos en Elche Piensa tenemos que plantearnos algunas cuestiones. A ver, es digamos que un elemento básico para el turismo, además es otro elemento fundamental los museos
y además no solamente los museos, sino la rehabilitación, que me imagino que luego veremos, la reconstrucción o las nuevas construcciones de museo. Eso posibilita también la innovación, el mantener el talento y además no solamente mantener el talento, sino el emprendedurismo. Es decir, creamos de algún modo también una corriente económica y de empleo, y retenemos aquello que decíamos y creamos innovación y talento. Pero por otro lado, en Elche Piensa, que analizamos todas las cosas que ocurren en la ciudad, o por lo menos lo intentamos, vemos dos elementos que son importantes a tener en consideración para empezar este debate, ¿no? Por un lado, nos falta la idea museística de ciudad, que además entronque con dos cuestiones, que es generar una marca de ciudad como tal, porque tiene que ver mucho con los museos y tiene que ver mucho con la cultura, y la de un proyecto de ciudad, eso que siempre defendemos nosotros, de que no tiene. Por proyecto de ciudad, para que los telespectadores me entiendan, lo que hacemos es un grupo de personas de distintos perfiles entroncar lo que debería ser ese modelo de ciudad, pensado para 15 o 20 años, aproximadamente. Esa es una de las funciones que nosotros tenemos en consideración y en este caso hablaremos del tema de la cultura. La segunda parte, que nosotros entendemos como nos falta esa identidad o ese discurso, esa narración de la historia de la ciudad que se puede contar a través de los museos. Sí, un poco, como decía Rosa, también mantener esa identidad de la ciudad y transmitirla a través. Pues lo que te quería decir es que esa narración nos la podría brindar una pieza que para nosotros es básica y fundamental. Todos los ilicitanos y los que nos conocen o conocen a ilicitanos estarán pensando como yo en la Dama de Elche. Ya no es exclusivamente tenerla o no, sino que nos permite, como a ninguna ciudad, creo yo, que en este país, o muy pocas ciudades en este país, tener una narración que no tenemos. Es decir, contar la historia, si queremos, a partir de la Dama, pero utilizando ese icono que es fundamental. Y esas dos cosas en Elche Piensa las echamos en falta. Pues al hilo de lo que estabas comentando de la Dama, uno de los espacios de los que siempre se habla para albergarla en caso de que podamos volver a tenerla es el MAE. Sí. A mí me gustaría comentar, porque muchas veces siempre se dice que dentro de los buques insignia que tenemos aquí en Elche como museos están el Museo Arqueológico y de Historia, el MAE, el Museo Paleontológico, conocido como MUPE, y el Museo de Pusol. Entonces me gustaría hacer un breve recorrido por ellos, vamos a ver un poquito qué podemos encontrar en esos museos, y me gustaría comenzar precisamente hablando por el MAE, al hilo de lo que estabas comentando de la Dama. ¿Qué elementos característicos e importantes podemos encontrar en este museo? ¿Rosa? Bueno, aparte de ser un museo interesante y que enlaza muy bien lo que es nuestra historia, hay dos elementos que no se acaban de potenciar como se podría, ¿vale? En esta ocasión me voy a centrar, entre comillas, en lo negativo, pero intentando darle la vuelta, ¿no? Tenemos el trozo este de la muralla, famoso, que al final por temas de diseño resulta que se quedó tapado por unos expositores que deberían de estar enfrente, al final no están donde tenían que estar, donde se habían pensado, total, que tú entras al MAE y no ves la muralla. Y luego también me llama mucho la atención, tenemos una reproducción de lo que sería un foso, que es inundable, está preparado para ser un ejemplo y estar inundado, y está completamente seco. Y sería, hablando un poco de potencialidades que podríamos tener, porque es muy atractivo ver ejemplos. Siempre pensamos, ¿no?, que los museos, cuanto más experienciales y veamos ejemplos más reales, pues tanto mejor. Sí, además sería un buen contexto el hecho de potenciar la visibilidad de la muralla y de a lo mejor retomar el mantenimiento de ese foso, haría que este fuera el contexto ideal precisamente pues para poder traer a la Dama y poder llegar a ser incluso sede del Museo Arqueológico Nacional, que esto es una propuesta que ha lanzado Elche Piensa en alguna ocasión. Sí, evidentemente nosotros albergamos ya hace tiempo, cuando hablábamos con los expertos, esa primera idea de crear una subsede. Yo coincido en una subsede del Museo Arqueológico Nacional, o alguna, digamos, no solamente como esta, sino albergar la posibilidad de que Elche se convierta en una opción de subsedes, de museos subsedes, como ha ocurrido en otras ciudades, y además las ha transformado, y lo hemos visto con Málaga, con Cartagena, con Bilbao y con otras muchas ciudades que no podemos, por motivos de tiempo, yo creo que no podemos extendernos muchísimo. Yo creo que el MAE es un lugar magnífico, además Rosa lo decía muy bien,
tiene una pieza que es básica y que además está tapada. O sea, la pieza más importante por la cual se construyó el museo es una muralla del siglo X, que a partir de ahí podríamos reconstruir algo que además se nos escapa a veces. Es que no solamente tenemos que ver ese entorno. Yo no sé si habría que desmantelarlo o no desmantelarlo, a mí me parece un lugar idóneo, pero todo el entorno, es decir, la continuidad que debería tener la Vila Murada, que es otra de las reivindicaciones de Elche Piensa, debería tener su punto de origen quizá en este museo y explicarla a través del río y de las condiciones que debería tener esa Vila Murada, y entonces sí que crearíamos un entorno magnífico. Evidentemente que todo este entorno es lo que deberemos de potenciar, no exclusivamente esto. Centro de interpretación, etcétera, etcétera. Sí, porque así conseguiríamos que el museo también estuviera integrado en este modelo de ciudad. Correcto, efectivamente. Esa es una de las importancias de empezar a pensar esa idea museística de ciudad, ¿no? Estos son elementos, nosotros vamos, en un programa como este no nos da tiempo más que tocar algunas breves pinceladas de cómo debería ser, pero es un trabajo de mucha enjundia y de profundidad, ¿no? Bueno, y con eso podríamos conseguir que la dama, bueno, no sé si podríamos conseguir que viniera, pero si consiguiéramos que la dama viniese, ya tendríamos un espacio en el que se contextualizaría su presencia y, bueno, también conseguiríamos tener un nuevo polo de atracción aún más llamativo, porque claro, vosotros desde Elche Piensa no solo os ceñís al componente emocional de que la dama tenga que venir por esta nostalgia que tenemos de que no está aquí, sino por el carácter que tiene como elemento atractivo y dinamizador. Efectivamente, antes te decía que quizá por este espacio de tiempo no nos dé tiempo a profundizar en el tema, pero es muy importante que estamos desarrollando no solamente la parte emocional, el deseo de los ilicitanos a que de verdad vuelva la dama de Elche a su ciudad, que por eso lleva ese nombre, ¿no? Y es evidente que yo creo que transformaría esta ciudad. Pero hay que reunir lo que nos decía mucha gente, y es verdad que tienen razón, que para pedir o solicitar algo, primero tenemos que poner las condiciones para que esto se dé. Si no, es complicado que algo pueda venir si lo primero que te van a decir, bueno, usted reúne las condiciones para que esta pieza esté donde deba estar. Hagamos primero las cosas como tenemos que hacerlas y luego empezaremos a reivindicarlas. Pero justificaciones no solamente emocionales, sino técnicas y argumentos hay de sobra para demostrar cosas que incluso podrían sorprender a muchos de los ilicitanos. Bueno, me gusta escuchar esto, vamos a seguir esgrimiendo argumentos, pero en este caso a nivel general, respecto a todos los museos, para ver de qué manera podemos potenciarlos todavía más. Iniciábamos el recorrido en el MAE, pero había otros dos buques insignia, por así nombrarlos, en los que son los museos de la ciudad, que son el MUPE y el Museo Pusol, es decir, el paleontológico y el Museo Pusol, que está fuera de la ciudad, pero que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Respecto a estos museos, ¿de qué manera creéis vosotros que se puede potenciar todavía más para conseguir que el atractivo que tienen a nivel internacional, que está demostrado que lo tienen, lo mantengan y para luego conseguir que la propia gente de la ciudad pues también vaya a verlos? Bueno, yo veo que aquí cuando hablamos de museos, podemos lanzar una idea, ¿no? Y es que por un lado está el contenido y por otro lado está el continente, ¿vale? Sí. Ambos museos están sobrados de contenido en cuanto a calidad y cantidad. El MUPE vienen a visitarlo cantidad muy grande de científicos a nivel de talla, vamos, internacional, porque tienen ciertas piezas muy importantes. Alguna de ellas era, yo no voy a decir el nombre, pero tienen un esqueleto casi completo de un dinosaurio, pero no lo pueden exponer. Pero vienen a ver esa pieza cantidad de gente de fuera, en plan estudio, en plan investigación. Entonces, claro, tienen un problema de continente. O sea, no tienen un espacio donde pudiese lucir, hay muchísimo potencial, pero hay muchísima falta de espacio. Y a Pusol le pasa exactamente lo mismo. Sí, salió hace poco una noticia de que estaban ampliándolo, pero sí que es verdad que es una reivindicación continua la falta de espacio en estos dos museos. Claro, además Pusol, tú piensas que al ser patrimonio inmaterial de la humanidad, ellos lo que tratan es de impregnarse de la historia. ¿Qué pasa? Que si una persona mayor hace, por ejemplo, una donación, la cantidad de trabajo
y bueno, de riqueza inmaterial y de historia, ¿no?, que se queda, pero eso hace falta mucha gente para procesar todo eso, para evaluarlo, o sea, el tema museístico a nivel de back office tiene muchísimo trabajo, que luego, claro, tiene muchísimo valor, y más cuando tratamos de almacenar, ¿no?, o de registrar nuestra historia. Entonces al Museo de Pusol le pasa lo mismo, tiene un problema de espacio muy importante. No sé si, Juan Antonio, coincides con el tema del espacio, si incluso puedes añadir alguna reivindicación más. Sí, se pueden, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, seguro, pero por añadir un poquito más lo que decía Rosa, me ha parecido fantástico lo que decía, además estoy completamente de acuerdo. El tema del Museo de Pusol, si se podría decir algo más, yo creo que lo han hecho todo bien. Y de hecho le otorgan el premio de UNESCO de buenas prácticas, ¿no? O sea, si le otorgan ese premio, y es que están haciendo las cosas magníficamente bien. Quizá lo que les faltaría es tener presencia en la ciudad. Es, digamos que lo único, y creo que están trabajando en ello, yo creo que es un símbolo, que además viene a colación de lo que decía al principio, es decir, los museos lo que hacen, como el de Pusol fundamentalmente, es identificarnos con nuestras raíces, con quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos también, ¿no? Porque nos permite ver la historia de nuestros antepasados para saber nuestra evolución hasta llegar a este punto. Claro que hay reivindicaciones que yo creo que debemos de señalar o empezar a apuntar, ¿no? ¿Cómo creamos una ciudad de los museos?, ¿no? He saltado el MUPE, pero el MUPE también tiene una gran relevancia, como bien se ha dicho. Yo creo que primero haciendo un proyecto real, creyéndonos de verdad, quienes tienen que creérselo, que podemos hacerlo. Una de las reivindicaciones, hay varias, pero una de las que nosotros siempre hemos manifestado y además seguiremos haciéndolo, es crear un espacio multifuncional que habría que demandar seguramente a la Diputación, donde se puedan albergar exposiciones y donde a lo mejor tenga cabida toda esa amplitud de piezas que tienen estos museos y otros, y que además diera cabida, fijaros lo que podría significar para una ciudad, que podríamos compartir o incluso tener exposiciones al nivel del MARC o del MUBAC, porque estaríamos hablando de un museo provincial. Entonces, esa es una clave que para nosotros podría ser importantísima, y ya que hemos hablado antes del MAE, yo creo que una de las claves que estamos reivindicando es la musealización de los restos árabes, que ahí hay también mucho que hablar. Bueno, aquí yo creo que podríamos abrir un capítulo nuevo. Varios programas. Podría dar para 2 o 3 programas seguro, más, seguro. Pero en cualquier caso sí que es verdad que la contextualización de los museos debería responder a este proyecto de ciudad del que están hablando, y sobre todo a que todos tuvieran presencia en la ciudad. Claro. Porque el transporte, bueno, pues sí, está desarrollado, podemos ir, por suerte, hoy en día a Pusol, pero sí que hay una queja continua de la frecuencia del transporte, y luego en museos como el yacimiento de la Alcudia, la queja es aún mayor, porque la frecuencia es mínima. Pero no pasaría nada, mira, Sandro, normalmente los yacimientos, o sea, los museos no están en los yacimientos, pasan todo el mundo. Sí, normalmente los yacimientos son el sitio donde se investiga, donde se trabaja, donde se recuperan esas piezas, donde se invierte, que debería invertir más, de paso. Lo decimos porque es lamentable lo que está pasando con Alcudia, y ahí estamos en un 15 o un 20% de excavaciones, y así pasaremos, y será mucho peor que la Sagrada Familia. Y además creo que es la Universidad de Alicante la que está poniendo muchísimo dinero para eso. Ese es otro detalle que también mucha gente desconoce. Pero por terminar eso, o sea, que no tienen por qué estar ahí el museo. Ahí puede ser el centro de interpretación, que la gente vaya, que lo conozca, que sea un lugar de atracción para aquella gente que de verdad le interesa la cultura y le interesa el arte, la arqueología, y luego tener una pieza fundamental donde expongamos los éxitos que allí se consiguen en la ciudad. Bueno, pues nos quedamos con esta idea, a ver si conseguimos que este proyecto de ciudad responda también a las demandas culturales, que son muy importantes. Aquí en este programa muchas veces hemos hablado de infraestructuras, de economía, pero el tema cultural yo tenía ya ganas de tocarlo, porque es una parte que siempre, a colación de otros temas, hablamos de él, pero no en profundidad. Entonces, igual que hemos hablado de los 3 museos que mayor potencial tenían, tenemos otros 2 que son muy importantes, que tienen potencial, pero que continuamente se está hablando del poco aprovechamiento que tienen.
Esto, bueno, yo lo digo desde el cariño, no quiero tirar piedras contra nadie ni hacia ningún sitio, pero sí que es verdad que tanto el Museo del Palmeral como el del Misteri, siendo dos museos muy representativos de la ciudad, no aprovechan el potencial que tienen. Dicho además por estudios, por expertos. No sé si estáis de acuerdo en esto, si podemos dar unas pinceladas de a qué puede deberse o de qué manera podemos solucionarlo. Bueno, yo creo que, como decía Juan Antonio antes, se trata también de actualizarse y claro, estamos en un momento en que pues hace unos cuantos años, me refiero por ejemplo al Museo de la Festa, claro, allí hay un vídeo y aparte unos paneles, entonces, claro, ahora mismo que te pongan un vídeo como tal, si tú quieres ver un vídeo del Misteri tienes 20.000, o sea, parece que se queda un poquito corto. Yo lo he visto y la verdad que es muy bonito, pero... Sí, pero se echa de menos más interactividad, ¿no? Se echa de menos algo más interactivo y luego el Misteri, como en otro tipo de museo se hace, podría exponer, por ejemplo, los aparatos aéreos, que se utiliza la magrana para... Claro, hay tendría unos alicientes, yo por ejemplo como ilicitana, y toda la gente que viene de fuera a ver el Misteri, vamos, es que si encontraran un espacio donde poder exponer todos los aparatos aéreos, es que yo sería la primera que voy, sería algo precioso. Sí, entonces, es un museo muy pequeñito, bueno, con muchos paneles, mucho para leer, hay algún ejemplo de vestuario y tal, pero a mí digamos que me falta, de hecho es que me gustaría mucho ver ciertas cosas del Misteri. Bueno, además de esta manera, aprovechando lo que dice Rosa, Juan Antonio, yo creo que si se modernizara, la visita sería más productiva, ¿no? Creo que la gente saldría con un concepto más claro de lo que es el Misteri, que es un poco lo que pasa también en el Museo del Palmeral. Es generalizado. Por eso decía al principio de mi intervención que la idea museística, como no la tenemos, pues nos encontramos con todas estas cosas que estamos relatando de algún modo y seguramente nos dejaremos muchas otras. Pero yo creo que la idea fundamental que tiene que haber detrás de todo esto es convertir a Elche en una ciudad apetecible para venir aquí. Sobre todo para la gente que tenga ganas de pasar un poquito de tiempo con ocio, evidentemente, pero con cultura, que sean amantes de la cultura, del arte, y cada vez hay más demanda de esto, y la prueba es el éxito de estas ciudades que he citado antes, y el medio ambiente, no nos podemos olvidar, porque tenemos ahí un palmeral que es magnífico, y no le estamos sacando el rendimiento que yo creo que tendría que tener, y de hecho haces una pregunta y la gente, yo no creo que si hiciéramos esa pregunta ¿dónde lo mandamos al Palmeral?, la gente titubea y no sabe dónde mandarlo, y es una pieza que para nosotros es también fundamental por lo de la Elche Capital Verde Europea y tantas cosas que venimos reivindicando. ¿Qué es lo que yo creo que nos haría falta para definir eso más? Quizás, casi sin el quizás, con toda seguridad, hace falta una hoja de ruta. ¿Qué quiero hacer a corto, qué quiero hacer a medio y a largo plazo? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues dentro de esa falta de marca, de falta de idea de ciudad y falta de idea museística, deberíamos de contar con dos elementos que yo considero básicas en ese proyecto, que son, o por lo menos nosotros lo vamos a intentar, yo sé que le vamos a poner corazón para ello, vamos a intentar conseguir, y así invitamos a todos nuestros telespectadores a que lo hagan. Pues buenos técnicos en las materias de las cuales estamos hablando, que además tengan ganas de contribuir altruistamente como lo hacemos nosotros, todos nosotros en la ciudad, y desde luego voluntad política. Sin la voluntad política, ¿por qué? Porque cuando tengas esta idea, realmente es como lo que pasaba antes con la dama, cuando nosotros reivindicamos algo, tenemos que haber preparado o puesto las condiciones para que esto se dé. Entonces tú te puedes ir con esa documentación, con estudios de impacto económico, social, cultural, te puedes ir a las consejerías de turismo, de educación, de cultura, de educación también, ¿por qué no? Porque tiene que ver mucho con los institutos, con la enseñanza y evidentemente con la Consejería de Economía. O sea, tenemos muchas consejerías donde le podríamos estar reivindicando esa deuda histórica que nunca se paga en esta ciudad, y a la Diputación, que por lo menos en Elche Piensa lo estamos haciendo, lo estamos pidiendo. Bueno, además, si consiguiéramos que todos los museos de la ciudad desarrollaran su potencial,
también yo creo que como consecuencia conseguiríamos desarrollar y visibilizar aún más el Palmeral. Porque tenemos una ciudad muy cómoda en la que para ir de un lado a otro estás disfrutando del Palmeral. Nosotros, hablando con un compañero de la plataforma al que bueno, le mandamos un saludo porque nos ha ayudado muchísimo en la labor de documentación de este programa, nos comentaba lo beneficioso y lo visual que resulta para los turistas el huerto de San Plácido, donde está situado el Museo del Palmeral, porque está muy bien estructurado lo que es el funcionamiento de un huerto, el sistema de regadío, las especies que están ahí plantadas, pero al margen de eso, como muy bien decías, el hecho de llevar a alguien a ver el Palmeral supone a veces un problema, porque no saben a dónde tienen que ir específicamente. Sí. Yo también yo creo que esta sensación la hemos tenido todos los ilicitanos. Viene alguien a visitarnos y nos cuesta, aparte de decir el huerto de San Plácido, que no todo el mundo sabe ni dónde está, si ya tenemos una gran dificultad, pues la mayoría de la gente lo manda al parque, al parque municipal, al huerto del cura, y bueno, un poco. Ese es el discurso, primero, de idea museística que nos hace falta, y la narración de la ciudad. La narración no solamente una cosa, evidentemente, tenemos tantos elementos, la ciudad tiene tantos elementos para de verdad poderse, y tanta potencialidad para construir esta ciudad que decimos, que es que no entendemos que nos haya hecho ya. Entonces podríamos decir, bueno, lo que deduzco de vuestras palabras es que sí que tenemos una red de museos, pero además, bueno, completa, podría mejorarse evidentemente, pero lo que no tenemos es una ruta de museos, ¿no? Claro, yo como turista, un día me fui a la oficina de turismo, ¿no? Y dije, bueno, voy a ver museos, además de esto hace un tiempo. Y claro, me dieron el folio con la información de los museos. La información sí se da, pero yo como turista, que me den mucha información, pero que no obedece a ningún orden, a mí se me quedaba corto. Me dio un poco de rabia, porque en este caso nosotros proponemos dos posibles vías, que no tienen por qué ser una u otra, es que pueden ser ambas. Por un lado se puede proponer una ruta temática. Si tú quieres ver cultura, ¿vale?, de este tipo, puedes ir aquí, 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 porque es representativo en esto, ¿vale? O a lo mejor yo soy un turista que lo que quiero es darme una vuelta por un cierto barrio. Vale, pues entonces yo lo que quiero ver es en ese barrio qué puedo ver. O sea, o una oferta temática o una oferta por zona, o ambas, y que el turista escoja, pero podría ser una buena forma. Y luego también, viendo esta hoja, me llamó muchísimo la atención el horario de los museos. Sí, no hay un horario de verano, que la gente comenta también, no hay ni un horario de verano ni uno de invierno, es todo el año el mismo horario. Los museos cierran a las 6. ¿Quién ha ido a un museo antes de las 6 en julio? No, a mí ni se me ocurre. Claro, sobre todo con el clima que tenemos aquí, que la gente empieza a hacer vida pues más tarde. Claro, a las 6, pero es que entonces los turistas que vengan y quieran ver algo por la tarde, es que no van a poder, es que a las 6, aquí, acuérdate en verano, si a las 6 está todo el mundo aún con un calor que no quieres ni abrir las ventanas. Entonces el horario de verano se nos queda corto, porque pensamos que no da cabida. Y bueno, y luego el tema de las conexiones que habéis comentado con Pusol y con la Alcudia, que habría que ver, o traer el museo a la ciudad, o ver un poco cómo los turistas que vienen de fuera y quieren ir a Pusol pueden llegar. Bueno, pues entonces establecemos una ruta de museos. En ese caso habría que hacer algunos cambios, como decía Rosa, el tema de los horarios, el tema de la agrupación por zonas o por temática. ¿Consideras que es importante, Juan Antonio? Sí, hombre, evidentemente estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y es que esa es otra de las claves que debería de empezar a plantearse y que no entendemos cómo no se hace. ¿Cómo podemos hacer esa ciudad de museos y esa ruta de esa ciudad museística de la cual estamos hablando? Pues es que hay cosas tan básicas que deberemos de ya empezar a pensarlas. La marca, los logos, deberíamos de tener una marca de museos, unos logos que nos identifiquen, unos itinerarios y rutas que Rosa ha hablado, evidentemente, una implicación por parte de educación, no solamente la concejalía, evidentemente, podría estar implicándose,
con esas rutas, con esos itinerarios, evidentemente, con la posibilidad de ofrecérselo a los colegios, a los institutos, a ofrecérselo a las universidades, implicar a otras instituciones, evidentemente, en general, todas las instituciones. Y una vez tengas todo eso, cuando ya se diseña todo eso, entonces nos podemos ir a presentarlo. ¿A quiénes? Pues a los representantes más importantes. ¿Quiénes son? Pues en primer lugar en Elche tenemos una empresa, la Asociación de Empresas Turísticas de Elche, pero luego tienes agencias inmobiliarias, iba a decir, agencias turísticas, de viajes, tenemos personas especializadas, pero hay medios de comunicación también especializados, es decir, empezamos a hacer ya, a difundir el discurso, luego hay que hacer que ese discurso se extienda en la ciudad, que forme parte de la identidad de los colegios, debería de estudiarse esta forma de observar y analizar la ciudad, y además luego desde aquí, desde nuestro propio convencimiento que somos de algún modo los primeros consumidores de estos museos, de esta cultura, extenderla a nuestras poblaciones más cercanas y desde ahí ir creciendo. Por eso decía que es un proyecto a medio o largo plazo, 10, 15 años, porque aunque empezáramos hoy, el equipo de gobierno que empiece hoy no notaría los resultados hasta dentro de 5 o 10 años y ahí quizás esté el problema. Bueno, sobre todo me llama la atención que una vez más vamos a parar en el mismo punto y es que tenemos que ser capaces de tener conciencia de lo que tenemos para entonces ponerlo en valor y darlo a conocer. Que esto es algo que, bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta, pero es algo que todavía tenemos que ir trabajando en los diferentes ámbitos. Estamos llegando al final del programa, pero sí que me gustaría, a modo de conclusión, que nos comentarais pues, de qué manera podemos hacer de Elche una ciudad de museos. Juan Antonio se me ha adelantado y me ha hecho un muy buen resumen, pero sí que me gustaría que me dieras las últimas pinceladas a modo de conclusión. Luego pasamos con Rosa y luego vamos a la última sección ya del programa. Yo creo que ya lo he dicho, pero repetirlo. De nuevo, no tenemos una idea museística de la ciudad, debe entroncarse dentro de una marca y de un proyecto de ciudad, pero que yo creo que Elche reúne ya elementos que ya quisieran para sí muchísimas ciudades, tienen la potencialidad para convertirse en una ciudad de museos. O sea, no desaprovechemos esta grandísima oportunidad que nos presenta la historia con estos patrimonios que tenemos y démosle el valor que se merece esta ciudad. Yo creo de verdad que las condiciones las tenemos, simplemente hay que tener voluntad. Rosa, no sé si por tu parte coincides con Juan Antonio, hay que tener voluntad para poner en valor pues, esta identidad museística que Elche puede llegar a tener. Pues yo coincido y aparte yo haría también énfasis en lo de los continentes que hemos hablado, en que hace falta espacios adecuados, luego aquí siempre acabamos hablando de inversiones, las inversiones regalo, estaría muy bien para poder mostrar y para poder sacarle el partido al potencial que tiene Elche en cuanto a ciudad de museos, que es muchísimo. Muy bien, bueno, pues nos gustaría seguir hablando de museos, seguir hablando de muchas cosas más, va a tener que ser en otros programas, pero antes de acabar sí que queremos mostrarles el vídeo de la última de las tertulias que tuvimos en Elche Piensa. Como saben, mensualmente el grupo realiza una tertulia con un invitado, vamos a comentar ahora qué tal fue esta última que recibió como invitado a Carlos González, el alcalde de nuestra ciudad, y luego brevemente haremos también un repaso por nuestras redes sociales. Aquí va el vídeo. Muchísimas gracias por invitarme a compartir mesa, mantel y debate con vosotros, con vosotras. De verdad que para mí no es una frase hecha, no es un convencionalismo, es una satisfacción, es un honor y además es muy estimulante poder estar aquí, poder
escuchar vuestros puntos de vista, vuestras reflexiones e intercambiar, debatir sobre aspectos que tengan que ver con nuestra ciudad, con el futuro de nuestra ciudad y con los intereses de todos los que estamos aquí. De que Elche Piensa es un colectivo no solo enormemente dinámico, sino que está haciendo una aportación muy valiosa al debate público, al debate sobre el modelo de ciudad. Creo que es un colectivo heterogéneo, pero sobre todo es un colectivo plural, compuesto por personas muy capaces, con muy buenas ideas y que están haciendo una aportación realmente valiosa para nuestro municipio y para el debate sobre el futuro de Elche. Con todo mi afecto, estima y consideración hacia mis amigos, amigas de Elche Piensa, un colectivo joven pero cargado de buenas ideas y buenos propósitos para convertir Elche en una de las ciudades más agradables y con más bienestar y calidad de vida de España y de la Unión Europea. Gracias por vuestra amabilidad y, ante todo, gracias por vuestra contribución a la construcción del debate público democrático sobre el futuro de nuestra querida ciudad. Con afecto, Carlos González. Bueno, pues aquí teníamos esas imágenes de la última de las tertulias de Elche Piensa, la correspondiente al mes de abril. Como ven, el invitado fue Carlos González y sí que me gustaría que tanto Juan Antonio como Rosa me comentarais un poquito qué tal fue la tertulia. Bueno, yo me fui con buen sabor de boca. Normalmente cuando viene un político siempre corremos el riesgo de no ver a la persona, ¿no? Vemos casi mucho la institución y se hace a veces un poco tedioso, pero bueno, de la mitad hacia adelante de la tertulia me dio la sensación de que conocimos y pudimos escuchar al alcalde. O sea, la verdad que ya cuando se quita esta parte de presión institucional, ¿no?, que él lo comentaba después, a mí me gustó mucho cómo interactuó, fue algo muy ameno, pudimos preguntar, pudimos hablar con él y la verdad que la sensación global de la tertulia fue muy buena. Bueno, y como decía Rosa, pues eso, se pudo preguntar, se pudo establecer debate. Juan Antonio, en tu opinión, ¿qué tal fue la tertulia? La parte, yo creo que más humana se vio allí. Se pudo poner de manifiesto que el Carlos que conocemos, Carlos ser humano, Carlos cercano además, que lo es un hombre muy cercano y además se puede dialogar, y eso es importante también en un político. Yo creo que sí, creo que de verdad que te permita el diálogo es interesante. Además a nosotros nos invitó incluso, es más, un compromiso por parte de él, de no solamente que las cosas se queden en un diálogo, sino, como hoy hemos visto, hablar de estos y de otros asuntos en una mesa de trabajo y empezar a compartir nuestras ideas, la idea de la sociedad civil, que necesita también ir expresándola en aquellos que nos gobiernan, evidentemente. A mí creo que fue positiva y creo que además los políticos empiezan a tomar ya una responsabilidad de cara hacia nosotros muy importante, y eso me halaga también mucho. Es importante. La verdad es que es un colectivo que, como vosotros siempre decís, es un colectivo al que hay que aconsejar, al que hay que presionar y con el que hay que trabajar, con lo cual que se presten a venir a este tipo de eventos y además a mostrarse cercanos y humanos es algo siempre digno de mención. Igual que es digno de mención las aportaciones que ustedes hacen a través de las redes sociales. Este último apartado a mí me encanta porque Rosa siempre nos trae las últimas novedades que hemos visto en nuestra página de Facebook de Elche Piensa. Y bueno, pues no sé cuáles han sido los temas más comentados. Bueno, hoy no vengo a decir comentarios de nadie, porque la gente está muy callada este mes. Uy, bueno, pero bueno. Vengo a deciros las 3 noticias que más relevancia ha tenido más en Facebook, ¿vale? Hablamos de Facebook. La primera, la que más relevancia ha tenido,
es que en el mes anterior, en la anterior tertulia, vino César Sánchez, que es presidente de la Diputación, y bueno, esta ha sido la que más me gusta ha tenido. Un resumen de esta tertulia podría ser: Elche tiene que asumir y protagonizar el liderazgo que merece en la provincia, ¿vale? Hablando de que la verdad que estuvo muy bien, porque estuvo de acuerdo, y no solo de acuerdo, sino que abanderó parte de nuestras ideas, ¿no? De la bicapitalidad, y la verdad que se mojó mucho, me gustó muchísimo. Luego, la siguiente es de un artículo de Juan Antonio Marín, que además lo tenemos aquí, voy a hablar de ti, ¿vale? Bueno, él es presidente del Elche Piensa, y un artículo publicado por Onda Cero, que desde Elche Piensa compartimos, que se titula Creer para ser. Y la verdad que, bueno, en este habla, bueno, pues lo voy a decir. Tenemos al protagonista, todos, o sea, claro, que a ver si has recogido lo puedes que decirlo tranquilamente. Decir, Bueno, lo que siempre hablamos de que en Elche, al final, como somos muy impetuosos y somos como hormiguitas, al final reivindicamos, pero cuando nos cansamos de reivindicar, yo me lo guiso, yo me lo como, acabamos haciendo nosotros terrenos de UMH, centro de congresos, esto al final cansa, las reivindicaciones estas en cascada, que yo les llamo, ¿no? De que Valencia se queja a Madrid, Alicante se queja a Valencia y Elche se queja a Alicante, y es como una cadena de... Sí, la pirámide de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y bueno, unos ejemplos actuales que ponía es el tema de la Ronda Sur, que parece que no acaba de cerrarse, estaba en 19 millones de euros, para el año que viene prometen 500.000 euros, y es como, ¿vamos a terminar o no? Ahí está la cosa. Y el desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, como dos hitos ahí de que se nos atascan. Y bueno, y la última sobre el ferrocarril. Es que un día no podemos estar en Elche Piensa sin hablar del ferrocarril, es así, ¿vale? Y es que se ha publicado el 26 de abril en el BOE, que de alguna manera se vuelve, parece que se descongela, ¿no? Poníamos en el Facebook, parece que se descongela el proyecto de unir el alta velocidad con lo que es el tema de nuestras cercanías. Entonces ahí se está ya estudiando, moviendo. También ponemos, pero ojo, es solo estudio informativo, queda mucho, porque después de esto hay que planificarlo bien, las licitaciones, que pueden pasar 10 años, pero así, o sea, pero bueno, es un comienzo de que esto parece que vaya a arrancar. Entonces, bueno, y ahí queda eso este mes. Bueno, y además me gusta mucho que concluyas con que queda mucho, porque en estos programas nosotros siempre decimos que los temas no se cierran, queda muchísimo por hacer. Al hilo de lo que decías, de este refrán de yo me lo guiso, yo me lo como, que me gusta mucho, tengo que decir que aquí, como ustedes saben, ni nos lo guisamos ni nos lo comemos, sino que trabajamos para ustedes, para presentar propuestas, para mejorar la ciudad y, en definitiva, pues la vida de los propios ciudadanos. Hoy espero que les haya servido el programa para conocer un poquito más el tema de nuestros museos, que se animen a salir a la calle y a conocer estos espacios que tenemos, porque de verdad que merecen la pena ser redescubiertos. Y sobre todo, bueno, después de las fantásticas explicaciones que nos ha dado tanto Rosa como Juan Antonio, yo creo que tenemos una visión un poquito más clara de este ámbito cultural que tenemos en Elche y que debemos fomentar todavía más. Rosa, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Juan Antonio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros, de verdad. Y por supuesto a todos los que están al otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Les recordamos que somos Elche Piensa, que nos pueden localizar en www.elchepiensa.es, que nos pueden escribir a info@elchepiensa.es y que con este mismo nombre nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Así que anímense, propongan, discútannos, digan lo que necesiten decirnos, porque nosotros estamos encantados de recibir todas sus propuestas. Muchísimas gracias, sean felices y nos vemos el mes que viene.